y soy el coordinador de gestión científica en Ticker. Y mi charla tratará si es relevante el gap cero, utilizando toda la revisión y la literatura científica que hay en la conexión implante-pilar. Me gustaría comenzar con una serie de preguntas para que ustedes las tengan en mente para desarrollar a lo largo de la presentación. Estas preguntas son: ¿la remodelación ósea es mayor en pilares directos a implante versus pilares transepiteliales? ¿Hay más remodelación ósea en superficie mecanizada versus rugosa? ¿Es importante el ajuste implante-pilar? ¿Y hay un ajuste ideal en la conexión implante-pilar? Comenzaré haciendo una revisión de la evidencia científica que existe entre la conexión implante-pilar. La conexión implante-pilar es la transición entre la fase quirúrgica, el implante, y la prótesis, desempeñando un papel clave para la fuerza y estabilidad en una prótesis implantosoportada. Y esto dará el éxito a largo plazo al implante. Este éxito a largo plazo se basa de esta restauración de implantes dentales se basa en esa estabilidad entre la prótesis y el implante. El doctor Alberson y colaboradores ya creen ellos que esa pérdida de hueso en la conexión a largo plazo se debe a etiologías bacterianas e inmunológicas en esa zona. Esto es un artículo publicado el año pasado por el doctor Block, que es referee de revistas como Yomi y Joms, en el que se habla de una conexión ideal implante-pilar basada en la evidencia científica. Estos criterios son los que pongo a continuación. El primero, método de fabricación y tolerancias utilizados, el grado ideal del torque inicial que se le aplica al pilar, durante la carga el tamaño del microespacio siempre irá a más, las cargas aplicadas y los micromovimientos darán como un resultado un desgaste por fricción y a medida que el microespacio exceda de 1 micra habrá contaminación bacteriana. Estos estudios hablan de ese grado de discrepancia que existe en la tolerancia de las piezas. En concreto, el primer artículo habla que encuentran discrepancias entre piezas de hasta 18 micras, incluida la propia conexión que irá al implante. Estos estudios hablan de los diferentes torques que se pueden aplicar al tornillo de fijación, que dependiendo de ese torque se acumularán bacterias en la interfaz implante-pilar. Incluso todos están de acuerdo que a torques bajos habrá más micromovimientos en esta conexión. Es la carga y el tamaño del microespacio. Estamos hablando de esas cargas que se aplican durante la masticación a una prótesis implantosoportada, en la que se crean esas continuas cargas cíclicas que provocarán micromovimientos que supondrán un desajuste o una falta de apriete a ese tornillo de fijación. Estos estudios hablan de que tiene que haber un ajuste pasivo perfecto desde el principio, ya que debido a micromovimientos habrá un desgaste por fricción entre las dos piezas. Estamos hablando de ese artículo. En este artículo hablan de que un gap de 8 micras debido a estos micromovimientos creará un desgaste, una brecha superior a 60 micras. Y este punto habla de ese microespacio y la contaminación bacteriana. En el artículo evalúan implantes fallidos en el que han encontrado bacterias en esa interfaz implante-pilar. También sabemos que las bacterias que forman ese microbioma de la cavidad oral tienen aproximadamente un tamaño de 1 micra. Estamos hablando de estafilococos, de streptococos, de porfiromonas. Esas bacterias entrarán en esa conexión debido a esos micromovimientos, creando un reflujo en esa zona de entrada y salida de bacterias, provocando esa pérdida de hueso a largo plazo. Esta es una gráfica resumen en el que quiero meter todos esos factores que he hablado anteriormente. Estamos hablando de que ese micrograph creará micromovimientos y viceversa. Esto dará como resultado microfiltraciones, desgastes mecánicos debido a la fricción
y todo repercutirá en una pérdida de hueso. ¿Cuánto es esa pérdida de hueso? ¿Es mucha? ¿Es poca? Ahora lo vamos a ver. Y estos estudios hablan de esas implicaciones biológicas que tiene la conexión implante-pilar. Estamos hablando de periimplantitis, de inflamación persistente aguda en esa conexión y llevando a la consecuencia de una remodelación ósea grave. A continuación, quiero hablar sobre esa evidencia científica, utilizando la literatura, del gap cero, de la conexión implante-pilar en Ticker. Y me gustaría comenzando definiendo el gap cero. El gap cero no es una ausencia de espacio, ya que es un sistema formado por dos piezas. Posiblemente pase un átomo, pero estamos hablando de que en implantología el gap cero es ausencia de bacterias. Es un sellado frente a bacterias. Estos son los estudios publicados a día de hoy de todos los artículos que avalan científicamente esa conexión implante-pilar en Ticker, que están avalados científicamente en revistas de alto impacto en el campo de la odontología, cirugía oral y medicina. A continuación explicaré brevemente algunos de ellos. Todo comenzó en 2014 desarrollando por el grupo del Dr. Larrucea y publicado en el COIR, en el que su objetivo era valorar ese grado de microfiltración marginal en dos tipos de conexiones, externa y interna, y realizaron diferentes grupos dependiendo del torque que se aplicó. Ese conjunto se sometió a una serie de ciclos, de cargas, y se sumergió en azul de metileno. Y después se evaluó esa penetrancia dentro de esa conexión. Estamos hablando del tamaño de la molécula de azul de metileno. ¿Qué resultados obtuvieron? Pues a 30 newton vieron que la conexión interna, el 43% de las piezas no tuvo ninguna filtración y el restante tuvo una microfiltración a nivel superficial. Estamos hablando del hombro del implante. La conclusión que llegaron fue que la conexión interna cónica muestra unos niveles más bajos de microfiltración. Quisieron dar un paso más adelante. En vez de utilizar una solución de azul de metileno, utilizaron bacterias. Quisieron valorar esa presencia de filtración marginal bacteriana, en este caso solo en implantes con conexión cónica interna. Realizaron diferentes grupos, incluidos controles positivos y negativos, y sometieron el conjunto a una serie de cargas. El experimento que realizaron fue coger implantes, atravesarlos hacer un agujero pasante y crearon dos medios. En un medio había la bacteria y en otro un medio estéril. La única posibilidad que tenía de paso la bacteria era por esa interfaz implante-pilar. Esos resultados, además, experimentos se apoyaron en micro-CTs, en estudios con micro-CT, que fueron desarrollados en el Centro de Investigación Dental de Minnesota. Sabemos que el micro-CT es una técnica que es mucho más precisa para valorar el microgap que, por ejemplo, el microscopio electrónico. ¿A qué conclusiones llegaron? Que a torque de 20 y 30 newton no hubo ninguna filtración bacteriana y además los micro-CT no se observaron ningún tipo de desajuste. Este es otro estudio desarrollado en la Universidad Complutense de Madrid, en el que se querían ver la influencia de esa conexión implante-pilar con diferentes tipos de implantes y además con diferentes tipos de torque, en el que se le sometieron a una serie de cargas y se midió mediante microscopía electrónica de barrido. Es verdad que esta técnica tiene sus límites y no es tan precisa, por ejemplo, como el micro-CT. ¿Qué resultados obtuvieron? Que a 20 y 30 newton el desajuste o el microgap era inferior a una micra en las conexiones internas. ¿A qué conclusiones llegaron? Que las conexiones internas cónicas con pilares rectos y angulados mostraron los valores más bajos de desajustes, 0,6 micras. Este es un estudio comparativo, en el que se compararon varias conexiones que se sometieron al mismo experimento de filtración bacteriana. Estas son las siete tipos de conexiones
¿Y qué conclusiones llegaron? Que solo dos de ese conjunto de conexiones no expresaron microfiltración bacteriana. Esto quiere decir que la conexión cónica no garantiza un sellado. La conexión cónica del GAP0 sí garantiza ese sellado. No todas valen. Y también hay estudios de elementos de análisis cenitos que también corroboran los mismos resultados que los anteriormente citados in vitro. Es decir, lo hicieron diferentes grupos, los sometieron a diferentes técnicas y pusieron a prueba el GAP0 con diferentes elementos, como podéis observar. Estas preguntas que he comenzado yo al principio, quería reflejarlas aquí ahora. Quiero desarrollar estas dos. ¿La remodelación ósea es mayor en rehabilitación directas versus rehabilitación con pilar transepitelial? ¿La remodelación ósea es mayor en superficies mecanizadas versus rugosas? Comenzaré un poco a desarrollar este axioma, esta controversia. La literatura lo que aconseja es alejar esa conexión implante-pilar del hueso. Es decir, a pilares con más altura existe menor remodelación ósea. Este es un diagrama en el que se va aumentando la altura de ese pilar y va disminuyendo esa remodelación ósea. Está tan aceptado esa literatura de alejar esa conexión implante-pilar que incluso estos artículos hablan de que pilares mayores a 2 milímetros tienen un carácter protector frente al hueso, es decir, ya está siguiendo una altura mínima de ese pilar para que no tenga esa remodelación ósea en un futuro. También existe en la literatura, en toda esta literatura, que los pilares directos a implante sufren mayor remodelación ósea. Es decir, se aconseja poner pilares transepiteliales que tienen menor remodelación ósea. Eso es lo que dice la literatura. Este estudio, por ejemplo, a un año compara dos grupos, directo a implantes y versus con un transepitelial. ¿Qué resultados obtienen? Que observaron mayor pérdida de hueso, era mayor en las prótesis directa a implante versus utilizando un pilar transepitelial. Pero ¿es necesario alejar la conexión? Pues este artículo publicado este mismo año por el grupo del doctor Juan Blanco comparan pilares directos a implantes versus pilares utilizando un transepitelial. Su hipótesis inicial era lo que existe en la literatura, que los directos implantes tendrían que tener mayor remodelación ósea, pero en este caso estaban contando con una conexión de GAP0. Entonces utilizaron conexión interna, dos grupos de estudio, el grupo TEST, que recibió implantes directamente conectados al implante, y un grupo control que se conectaba a través de un pilar intermedio de 3 milímetros. ¿Qué resultados obtuvieron? Que a un año no había diferencia significativa, es decir, no había mayor remodelación ósea en los pilares directos a implantes. Era lo que ellos no tenían desde un principio en su hipótesis. Se esperaban que sí hubiera, pero en este caso, utilizando el GAP0, no encontraron esa remodelación ósea. Si están más interesados en este estudio, el propio profesor Blanco le dará mañana una charla sobre este estudio en concreto. La otra pregunta era, ¿la remodelación ósea es mayor en superficies mecanizadas frente a superficies rugosas? La literatura dice que sí, que las superficies mecanizadas tienen mayor remodelación ósea, junto a la rugosa. Este es otro estudio publicado por el grupo del doctor Mariano Sanz y publicado en Journal of Clinical Periodontology, en el que se comparan dos tipos de implantes. Uno que en su zona coronal es mecanizada, una superficie mecanizada, y en el otro implante es una superficie rugosa. Utilizaron este grupo control, que era superficie rugosa, y el grupo test, que era con superficie coronal. Y colocaron estos implantes
en pacientes con una enfermedad periodontal controlada. Se pusieron pilares conectados directamente a los implantes y ¿qué resultados obtuvieron? Que no observaron diferencias significativas entre el rugoso y el mecanizado. Es decir, lo que dice la literatura es que sí, pero en este caso no encontraron esas diferencias. El caso de aquí es que existe ese gap cero. Si quieren conocer más sobre el estudio este en concreto, el propio doctor Mariano Sanz dará una charla más explicativa de ello. Conclusiones. ¿Qué rol juega el gap cero en una conexión implante pilar? ¿Qué rol juega? Pues ahora mismo quería contestar a estas preguntas que puse en mente al principio de esta charla. Es, ¿la remodelación ósea es mayor en pilares directos a implantes versus transepiteliales? La literatura dice que sí, que hay más remodelación ósea directamente al implante, pero con el gap cero no se han encontrado esas diferencias. Estadísticamente significa, no hay esa diferencia. ¿Hay más remodelación ósea en superficies mecanizadas versus superficies rugosas? La literatura dice que sí habría, pero en este caso, en los artículos que ha publicado en el grupo del doctor Mariano Sanz, no han encontrado esas diferencias significativas. Se han comportado igual. ¿Por qué? La diferencia es esa conexión perfecta de implante pilar, de ese gap cero. ¿Es importante el ajuste implante pilar? Como dije al principio, ese esquema, esas gráficas, es importantísimo que haya una buena conexión. Por esos 5 criterios que ponía al principio, que hacen que esa conexión tenga o no tenga esas implicaciones biológicas, esa pérdida de hueso o no. ¿Y hay un ajuste ideal en la conexión implante pilar? Me gustaría contestar esta pregunta con la siguiente diapositiva. Este es el secreto del gap cero. Tenemos una conexión cónica de 11 grados para un sellado perfecto. No todas las conexiones cónicas valen. Es esta conexión cónica. Las tolerancias de fabricación son inferiores a 7 micras y la verificación del 100% de las piezas. Hay un ajuste exacto que previene del desgaste, de ese coeficiente de fricción que decíamos al principio, de un buen ajuste pasivo. Y está libre de filtración bacteriana. Esto disminuye el riesgo de periimplantitis y que haya un mantenimiento de hueso a largo plazo. Esto es el gap cero. Este es el secreto del gap cero. Muchas gracias por su atención y estoy aquí para todos ustedes.